Y que no se encontraron con otra cosa que la muerte, ¿no? Y hoy se cumplen 40 años. Emboscada. Así es, ¿eh? Exactamente, Está bien. una emboscada. ¿Qué edad tenía cuando fue a Malvinas? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Estuviste allá, Estela? ¿Cómo? ¿Estuviste allá? Sí. ¿Eras enfermera o sos enfermera todavía? Soy enfermera, en este momento estoy jubilada, tengo Sí. 67 años, así que allá en Comodoro Rivadavia, donde estuve, Sí. tenía 27 años. Eras joven, sí. Joven, sí, sí. No tan joven, sí. Sí, 27 Sí. años. Tal cual. Todo por vivir. Y allá estuvimos, no en las islas, no hubo mujeres en No las llegaste Islas allí. Malvinas. No llegaron. El hospital reubicable, que nosotras... Acá estás. En donde estábamos... Acá estás, Estela. Sí. Ahí Donde estás con todas ellas, ¿eh? funcionaba en ese hospital reubicable que compró Fuerza Aérea, porque nosotras somos enfermeras militares de Mira. la Fuerza Aérea Argentina. Ahí estás, Teníamos Estela. Ahí un estás. grado cabo principal en comisión, Sí. y nuestro destino en principio era Malvinas. Mira. Pero después ese hospital es tan pesado que la turba malvinera no lo iba a soportar. Así que se instaló en la cabecera de pista del aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Sí. Hermoso lugar para... Sí, y con unos vientos que no te digo nada. Sí, Hay que pero recordar el lugar aquel ese entonces. no era el indicado para instalar un hospital. Claro. Y ya No. sabemos que lo primero que atacan es el aeropuerto. aeropuerto. Donde están las aeronaves de guerra. Así loco. es. Así que bueno, ahí estuvimos desde los inicios hasta el final de la guerra. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llega la convocatoria? ¿Vos estabas allí trabajando, estabas en servicio y de repente? Estaba trabajando en el Hospital Aeronáutico Central, Sí. aquí en Pompeya, En Pompeya. y recibo la orden, junto a 4 compañeras más, recibo la orden que teníamos que prepararnos, preparar un bolsito con lo mínimo indispensable y salir para la guerra, obviamente. O sea, ese fue nuestra... Ibas a la nuestra guerra. orden. Iba Ibas a la guerra. Sí. Con tus compañeras. Yo soy de Villa María, provincia de Córdoba, así que bueno, en esos momentos no teníamos celular. Teléfono de línea. Teléfono de línea, así que fui a avisar a mi mamá que me iba a la guerra. Así que ahora, a 67 años, pienso que mi mamá en ese momento recibir esa noticia, creo que nadie la quiere recibir. ¿Qué te dijo tu mamá? Cuando le... No recuerdo, yo sentía mucho orgullo en ese momento, sentía que iba a cumplir con mi vocación de servicio, era Nunca atender dijiste a los no. heridos. No, es que nosotras recibimos la orden como militares y no teníamos que acatar esa orden. Cumplirla, Cumplir la orden. tal cual. Y Como- después sí. después que terminó la guerra, nos obligaron, sentimos que teníamos que llamar a silencio. Un silencio que duró muchísimos años, ¿no? Porque todas nos hundimos en ese silencio que habíamos sido marcadas. Algunas de mis compañeras siguieron la carrera, yo pedí la baja al año siguiente. ¿Qué te pasó cuando decís que fueron marcadas? ¿En qué sentido? En el sentido que eso fue tremendo para ustedes, tan jovencitas, llegar allí y de por vida esa herida queda. Son heridas que no cierran nunca, son heridas que no cierran, ¿sabes por qué? Porque conocimos ahí el verdadero significado de lo que es una guerra. Vimos el horror de lo que es una guerra. Lo vivimos así como estábamos con 27, 26, 24 años. Sentimos a través de la mirada de los soldados, solo mirarle los ojos en las fotos y te vas a dar cuenta que venían de un horror. Que venían de un lugar donde, como dijiste, era servicio militar obligatorio y ellos no decidieron Claro, ir a esta guerra. los mandaron. Los mandaron. No había otra opción, era ir Exactamente. o no ir. Estamos viendo imágenes tuyas allí atendiendo a los soldados. Tenías 27 años. ¿Dejaste hijos? ¿Dejaste pareja cuando te fuiste No, allí? en ese momento era soltera, Soltera. todas solteras y no dejé nada. Bueno, tu pasado dejaste, tu Bueno, familia atrás. El medio... Mi familia, que es lo que más extrañábamos, y pienso que todos extrañamos, ninguno está preparado para la guerra, todos extrañamos a nuestra madre, a nuestra familia, y creo que ellos también, porque era eso lo que escuchábamos cuando llegaban, pedían por favor, al vernos a nosotras como mujeres, querían que nosotras nos comunicáramos con su mamá. Mirá Y vos. fíjate vos, querían que nosotros nos comunicáramos para darles la seguridad de que ellos estaban bien. Querían que nosotros le transmitiéramos esa tranquilidad.
y al mismo tiempo querían curarse rápido. Cariño y contención necesitaban. De la mamá que no estaba allí, que lo encontraban en ustedes, las enfermeras que estaban dando también su vida allí en la base militar o en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Vemos imágenes allí tuyas y de tus compañeras y atendiendo a estos soldaditos, porque le decimos así, los soldaditos nosotros. Nosotros crecimos con esa idea. Yo cuando era chico me acuerdo de eso, ¿no? Porque eran muy jóvenes, desgraciadamente. Hoy un chico de 18 años es un niño. Fueron soldaditos y vinieron hombres. como hombres. Sí. Obligados a ser hombres. Obligados. Te llegaban en un estado difícil, ¿no? En estado lamentable médico. Nosotros vimos todas las heridas de guerra, que son totalmente diferentes a otras heridas. En ese momento llegaban también mal alimentados, llegaban pero con mucha fortaleza y con mucha valentía, ¿no? Porque escucharlos pedir que se querían curar rápido para volver a la trinchera, para volver a ese lugar donde habían dejado a sus hermanos. Hasta eso, ¿viste? La hermandad que se produce en estas situaciones de dolor y de angustia y de estar bajo el fuego. Decime una cosa, Estela, Sí. perdóname, Robertito. Sí. Y en medio de tanta euforia que había, porque le había acá y había allá euforia, ¿sentiste miedo? ¿Se siente miedo o realmente...? Sí, se siente miedo y creo que el ser humano ante esa situación de muerte, creo que uno siente miedo. ¿Sentiste miedo a morir, no? Cuando viajaste allí, ¿vos pensabas que no volvías? No, yo lo pensé después. Cuando nosotras salimos de acá de Buenos Aires, Sí. tomamos un avión repleto de soldados y de hombres, 5 mujeres en un mar de hombres. No sabíamos dónde, no teníamos idea de a lo que nos íbamos a enfrentar. Sabía que íbamos a atender a los heridos, pero la primera llegada de los heridos te puedo asegurar que es un shock. Es un shock escuchar el grito, es diferente el grito, el dolor y el horror de haber vivido eso. Pero ese fue un momento que nos queda ahí, como una herida abierta. Yo creo que ni estos 40 años, ni por más que pasen muchos años, siempre va a quedar en todos los que participamos de esta guerra. Dijiste algo muy puntual y referido a eso. Después de allí, vos no quisiste saber más nada. Vos directamente pasaron estas décadas con esa pesadilla, porque es una pesadilla que después se transforma quizás en algo más llevadero, pero el dolor persiste, está, porque ¿quién te quita esas imágenes? ¿Qué te decían esos chicos cuando después te los reencontraste, los que sobrevivieron, si es que te los reencontraste una vez ya aquí en Buenos Aires, con los tuyos, con los que volvieron? No, yo no tuve la oportunidad de reencontrarme, pero sí estando con mis compañeras después de muchos años, porque lo que quiero recalcar es que hubo mucho olvido, mucho silencio, mucho de negar la participación de la mujer enfermera en esta guerra. Nosotras no figurábamos en ningún libro, todo el mundo pensaba, la sociedad, que en esta guerra solo habían participado hombres y las mujeres también tuvimos una participación. Como enfermeras profesionales estuvimos allí para contener y para atender a los heridos. Yo no me reencontré, pero sí viví los momentos en que mis compañeras se reencontraron y que eran en ese momento, causa mucha emoción, ¿no? Mucha emoción y mucha tristeza al mismo tiempo, porque estos jóvenes realmente estuvieron allí sin haberlo pensado, ¿no? Fueron obligados. Y también algunos de ellos fueron silenciados y fueron olvidados. No nos olvidemos de los chicos de la guerra que se les decía los loquitos de la guerra. Sí, no o que ves a los excombatientes ahora y se trata de reivindicarlo de alguna manera, algunos que han terminado lisiados, que le faltan sus piernas, sus brazos, y con un dolor enorme. Muchos que murieron. Y que murieron, con la familia que dejaron atrás. Por la depresión que le causó esto. Y porque los gobiernos, ¿qué hicieron en todos estos tiempos? Ya en los años 90, cuando nosotras fuimos reconocidas por la ley 23.118 como veteranas de guerra con diploma y medalla por el Honorable Congreso de la Nación, yo creo que en ese momento se hizo una división. Los que pisaron la turba malvinera y los que no. Los que no pisaron la turba, los que estuvieron en continente.
Y yo me permito Vos estabas estos 40 años. Vos yo estabas estaba en Continente, Yo claramente. me permito estos 40 años preguntarles a estos señores que hicieron esta diferencia, que marcaron esto, si no es suelo argentino. Yo me siento como que las islas, estamos reclamando unas islas. Sí, claro. Es el mismo suelo, señores, es el mismo suelo. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Terminemos con estas diferencias. Te estoy mirando allí el pañuelo que tenés, allí, que está en las islas, ¿no? Tenés todo Sí, allí. es un logo que nos hicimos nosotras, las mujeres enfermeras, porque al no ser reconocidas levantamos esta bandera por la visibilidad, levantamos este logo, este estandarte, para que sepan que también hubo mujeres enfermeras. Y además, hay que decirlo, lo comentaban aquí también, lo comentamos con Fabián, las mujeres que estuvieron allí, que ustedes ayudaron a salvar la vida de esos jovencitos, esos niños, porque eran niños, quieras o no, 18 años, sos muy chico, ni siquiera la vida está por empezar y de repente te encontrás que te mandan a la guerra, a pasar frío, a pasar hambre, a saber si volvés o no volvés, porque también tenés eso en la cabeza. Vos cuando ibas en ese avión, que le dijiste, eran un mar de hombres y éramos 5 mujeres. Ustedes iban allí, no sabían si iban al continente, si iban a las islas, ustedes iban al frente de guerra. Ustedes estaban allí en la trinchera, porque la trinchera la hicieron en el aeropuerto, a la espera de los heridos que tenían que ser trasladados de las islas hasta el continente donde estabas vos y tus compañeras. ¿Y ustedes se volvieron a juntar o la guerra o la posguerra las separó? Porque el dolor también persiste, ¿no? Entonces ver a la otra persona, a la otra compañera, te hace recordar aquel momento triste que viviste. No sé si eso te sucedió a vos. Sí, yo en el 1983 pedí la baja y ahí perdí contacto con todas mis compañeras. En el 2010 recibo el llamado de mi compañera Alicia, que es la que empezó con esta bandera por la visibilidad de la mujer. ¿Viajó con vos? ¿Era una de las 5 que está en el avión? Sí, una de las 5. ¿Sobrevivieron todas? Sí. Bien. Y me reencontré con ellas y de a poco nos fuimos reencontrando hasta ahora. Y te puedo asegurar que cada una de ellas guardó silencio, porque de esto no se habla, esto fue una derrota, eso nos inculcaron, que era una derrota que no podíamos entender. Y así fue como ahora empezamos a hablar, fuimos reconocidas, después de realizar un juicio al Estado, fuimos reconocidas por el Ministerio de Defensa, a través de un juicio. Un poco tarde, ¿no? Un juicio. Un poco tarde, como todo lo que llega en Argentina con respecto 2021. a la justicia. ¿No, Fabi? Un poco tarde todo, ¿no? Sí, exactamente. Después de casi 40 años fueron reconocidas. Casi 40 años. Ahora, después de 40 años, Estela, sí. ¿te perdura todavía el silencio o quizás los gritos? ¿Los seguís llevando en tu vida? ¿Esos momentos terribles de la guerra? ¿O se te fueron? No, para nada. Cada vez que se conmemora este 2 de abril, que realmente creo que los 365 días del año hay que pensar en Malvinas, hay que pensar en esta lucha, en esta guerra injusta, ¿no? Que no tuvo sentido, porque realmente es una guerra que no tuvo sentido, y ninguna guerra. Ninguna guerra tiene sentido. ¿Quisiste rehacer tu vida? Yo sí me casé, seguí ejerciendo mi profesión en otros lugares como enfermera profesional sin cargo, sin cargo militar. Me casé, tengo 2 hijos, un varón y una mujer, y son profesionales grandes, y además también me dediqué a estudiar un poco, soy licenciada en Gestión e Historia de las Artes. Mira, qué bueno. Y te reinventaste, eso, te reinventaste. Yo creo que ayuda, Claro. pero sí. la verdad que no, esto es una herida abierta igual, que Sí. no va a cerrar, y vamos a seguir levantando esta bandera para que mis compañeras también sean reconocidas. Abrimos la mesa. Luis, querido, Hola, bienvenido, Luisito Rosales. Hola. ¿Te acordás aquellos años? Eras muy joven también. Sí, vos, claro. en el No tan 82. joven como vos. Pero- Tampoco tanta diferencia, tampoco. No, pero lo cierto es que cuando uno era chico... Sí, yo estaba en la secundaria, estaba en el Liceo Militar. Ah, mira. Y fue todo un tema. Liceo ¿no? Militar General Espejo, General Espejo en en Mendoza. la provincia de Mendoza. Todo un tema fue, porque los militares, me acuerdo que los que estaban allí, nosotros éramos cadetes, pero los militares todos tenían como ganas de estar en las Malvinas. Querían ir. Claro, me acuerdo. Qué impresionante lo que cuenta, ¿no? Usted, impresionante.
Sobre todo esto, ¿no? Contarlo ahora que podemos contarlo, ahora que agradecemos. Y que no te duele siempre. tanto, y que no te duele tanto, ¿no? Creo que agradecemos siempre a los medios porque a partir del 2013, 2014, cuando empezamos a charlar, a recorrer este camino por la visibilidad, los medios fueron importantes, nos dieron la posibilidad de difundir, de que la sociedad nos conozca, de que sentir que estamos un poco contenidas. En aquel momento conteníamos nosotras conteníamos a los soldados heridos y ahora necesitábamos nosotros esta contención y creo que... El reconocimiento, Estela, ni más ni menos. Sí, creo que la difusión y los medios, los periodistas, siempre agradecemos porque sin ellas... ¿Y qué vas a hacer mañana? Cuando te despiertes. Mira, hace varios meses que estamos tratando de contener a todos, de atender a todos los periodistas. Hicimos varias notas, seguimos con estas charlas para que la sociedad comprenda, para que la sociedad sepa, para que se sepa que se contó un pedacito de la historia, nunca se cuenta todo, ¿no? Y yo creo que a 40 años hay que pensar en un futuro con la paz, ¿no? Con el diálogo. Creo que esta es una manera, tenemos libertad de expresión, es una manera de buscar esa recuperación. Y ¿sabés qué? Después de 40 años, sí, que lamentablemente en este país, digo lamentablemente porque siempre estamos esperando que las cosas mejoren, que la gente se reconozca, aquellos que trabajaron, que dieron su vida, que en el caso tuyo viajaste quizás sin saber que volvías o regresabas, donde no se reivindica al trabajador, donde los jubilados ganan 3 mangos, donde la gente de la salud está como quizás disgregada de lo que es la parte económica de la República Argentina. Me refiero en cuanto a los salarios y reconocimiento. Por lo menos el reconocimiento de la gente, ¿no? El reconocimiento social, en el caso de ustedes que viajaron allí, que dejaron sus familias y que vos eras muy jovencita y que tardaste mucho tiempo en estos años en acordarte y tomar esta iniciativa, porque me imagino que habrán sido momentos, como dijiste vos, de introspección, de silencio, porque no te encontraste con ellas. Por algo pasó eso, ¿no? ¿Por qué no se encontraban entre ustedes? Porque cada una vino muy afectada de la guerra. Te afectó la cabeza y el corazón. Cada una de nosotras se encerró en sí misma, inclusive tengo compañeras que han seguido la carrera militar y dicen lo mismo. Dicen, no hablábamos de eso y nos encerramos, inclusive nos juntábamos a veces y cuesta hablar. ¿Hablaban de otra cosa? O era cierta cuesta amistad, hablar. pero no hablaban. Bueno, lo mismo pasaba allá cuando estábamos... Evitaban el tema. Evitaba el tema. Claro. ¿A Malvinas no, Ahora sí, ¿no fuiste? No, a Malvinas no. Si pudieras poner, supongamos, imaginemos que hubiera una máquina del tiempo y volvés, ¿harías lo mismo? ¿O con la sabiduría y el tiempo pasado, no sé, tendrías otra actitud, reclamarías otra cosa? Primero, no quiero otra guerra. Ok. No la quiero ni acá ni en ningún punto del planeta. Yo Fue un creo error que para vos la guerra. Creo que la guerra es un error. Siempre. Creo que es inútil. Creo que solo trae destrucción. Eso lo pueden ver hoy en la televisión, en la guerra de Ucrania que se transmite hoy lo en vemos, vivo y en directo. Hoy la diferencia, que la marcás muy bien, la diferencia que existe entre las guerras más próximas a nuestra era, a nuestra época, ahora, las podés ver a través del celular. Allí vos solamente consumías las noticias que querían darte y que querían que llegaran y nada más. Los comunicados del Estado Mayor Conjunto. Y decían que eran 10 y no eran 10, eran 25 los que habían muerto en ese día. Y que estaban ganando y que el enemigo se estaba retirando. Ganamos, perdimos. Exactamente. Y esa derrota creo que no la pueden superar hasta el día de hoy. Y esa derrota... Fue una masacre. Fue una masacre. Es un horror. Fue una masacre lo que pasó. Mira, duró poco tiempo, pero fue muy cruenta, muy cruenta. Y eso lo vivimos nosotras. Por eso te digo, voy a ir, si necesitan una enfermera profesional, igual ya soy grande, gente, estoy jubilada, tengo que usar anteojos, me tiemblan las manos. Sos una piba. Yo, señor. la vocación de servicio está... Pero está... ¿Vas a ir a dónde decís? No, si lo propusiesen... Sí. Acá no quiero más guerra, por favor. No, pero como voluntario a si otro lugar. Si uno tiene que prestar servicio a la comunidad como enfermera profesional, lo hago. Pero no quiero una guerra. Y en ese ámbito tampoco. Por favor, no quiero saber nada. ¿Cómo eran tus días allá?
cómo eran aquellos días en el 82 que llegaste a la base militar o al aeropuerto de Comodoro Rivadavia, donde era en teoría la base militar. Ustedes se levantaban, ¿dónde dormían? ¿Cómo recibían a los soldados heridos? ¿Dónde los atendían? Porque eso también tiene que ver con el día a día y el entorno en el que ustedes estaban conviviendo, porque no es que vivían, convivían con la muerte y que quizás las podían atacar también. Mira, nosotros estábamos, como te dije, en la cabecera de pista. El hospital reubicable tiene varios servicios, servicio de odontología. Está ahora, ¿saben dónde está sirviendo en el tema de la pandemia y con la vacunación? En el helipuerto del Hospital Aeronáutico Central. Mira. Y allí está el mismo hospital, es un hospital reubicable que consta de 11 módulos. Tiene 2 quirófanos, terapia, esterilización, internación. Espero que esté ayornado. Es lo único que deseo. Yo hace unos días... Que 40 años después, lo que deseo es que esté ayornado ese hospital en el cual vos estuviste allí tratando de salvar la vida de los soldados y curarlos. Mirá, estuvo abierto para la pandemia. ¿Y estaba ayornado? Yo no estuve presente. ¿Estaba ayornado? Decime la verdad. Pero me encontré, te lo voy a contar así, me reencontré con las camillas donde nosotras descansábamos, porque nosotras no dormíamos. Entonces no estaba ayornado. No. Seguíamos igual. Esa es la deuda que se tiene con los argentinos. Esa es la deuda que se tiene con ustedes. Está pintado, ya no es verde, es blanco. Yo creo que pasé fotos ahí del hospital. Escúchame, Estelita. Sí. Volviste. ¿A qué tiempo lo viste recuperar la alegría? Yo creo que cuando uno apuesta al amor y aparecen los hijos, y creo que los hijos te dan esa plenitud y esa alegría de vivir, ¿no? Si uno apuesta a la vida, uno siempre trata de apostar a la vida. Es muy dulce, Robert, ¿no? Sí, a ver, sos una sobreviviente, porque no solamente pudiste pasar lo que te pasó, estar aquí y además contarlo. Hay gente que ha terminado en recluida, que no ha podido sobreponerse a la situación, pero bueno, lo que dice Estela es muy cierto. Ese hospital de cabecera que estaba allí en la pista de Comodoro Rivadavia, ese formato de hospital militar, lo estamos usando ahora. Ustedes imagínense, pasaron 40 años. Estela se reencontró con las camillas que allí estaban, donde ellas dormían, porque conozco el tema, mi madre es técnica anestesista, trabajó 40 años y mi tía instrumentadora, así que conozco bien la historia. Dormían en las camillas cuando había que hacer la guardia o en los mármoles de los hospitales, ¿no? O en las salas del quirófano. Sí. Y cuando contás eso me viene a la cabeza las camillas, esas duras, que hacen ruido cuando las movés, de hierro, algunas pintadas. En los hospitales militares están pintadas de color vainilla y demás. Y me acuerdo todo eso, y es lo que te encontraste ahora cuando fuiste a lo del COVID. Entonces vos te das cuenta que hay ciertas cosas que no evolucionan. Perdón, reconozco que ese hospital estuvo en varios lugares, estuvo en Haití varios años, estuvo en Kosovo. Con los cascos. Claro. Entonces, que sí es un hospital de alta complejidad. Mi apreciación es que me encontré con mi camilla donde yo descansaba. Seguramente necesita mantenimiento, pero que hay prestado servicios, sé y estoy segura de lo que digo. ¿Y de los ingleses qué pensás, último minuto? Nosotros recibimos a un piloto inglés, lo atendimos porque es así, porque corresponde. Claro. La enfermería no discrimina, no hace... Era un hombre herido. Era un hombre herido. Sí. Y bueno, creo que ellos también sufrieron esta derrota. Creo que la derrota significa perder vidas. Claro. Y a ellos les pasó lo mismo. De un lado y del otro hay derrotas y hay destrucción y hay ausencias, ¿no? Bien. Que no se recuperan más. Bueno, ¿quieres contar algo más? No, por favor. Muy bien, Estela, quiere decirte gracias. Solamente eso, decirte gracias. Le damos un aplauso a Estela, por favor. Gracias. Gracias. En esto para vos. Gracias por esto, gracias por este testimonio, por esta fortaleza y gracias por aquellos que le salvaste la vida. ¿Los volviste a encontrar? ¿Te lo reencontraste alguna vez? ¿Viste a ese hombre que salvaste la vida? Sí. Sí. Lo venís a contar en la próxima, ¿te parece? Bueno. Venís. No se termina nunca. Siempre surge una preguntita más. Muy bien. Muchas gracias. A vos. Iba al sur del Atlántico, el reino lo ordenaba, es que unos salvaban
faro